Las carreteras de noche parecen vacías, pero no siempre lo están. Hay cosas que solo aparecen cuando manejas solo. Bienvenido a la Feria del Espanto. Número 1. La mujer de blanco en la carretera México-Toluca. La carretera que conecta la Ciudad de México con Toluca cambia completamente cuando cae la noche. Durante el día, es una ruta común. Autos pasando constantemente, gente que va y viene. Una carretera funcional. Pero cuando oscurece, todo se vuelve distinto. La temperatura baja, el aire se vuelve más pesado y la neblina comienza a bajar lentamente desde los cerros. No aparece de golpe, se forma poco a poco, hasta que llega un momento en el que el camino deja de verse con claridad. Los faros del coche ya no iluminan a lo lejos. La luz se queda suspendida frente a ti, como si estuvieras manejando dentro de una nube. El sonido también cambia. El motor se escucha más fuerte. Las llantas sobre el pavimento húmedo generan un ruido constante, repetitivo, casi hipnótico. Y en ese estado es cuando muchos dicen haberla visto. No es una sombra, no es una silueta dudosa. Es una mujer, vestida de blanco, de pie, al costado de la carretera, siempre igual. Cabello oscuro, largo, cayendo sobre los hombros. Ropa clara que resalta en medio de la neblina. Y una postura completamente rígida. No hace señas, no pide ayuda, no se mueve, solo está allí. Un conductor que recorría ese trayecto constantemente contó que una noche la neblina era más espesa de lo normal. Apenas podía ver unos metros hacia adelante. Bajó la velocidad, se inclinó ligeramente hacia el volante para intentar ver mejor. Sus manos apretaban con más fuerza de lo habitual. No por miedo, sino por la tensión de no saber qué había más adelante. En una curva cerrada, algo apareció entre la neblina. Primero, fue solo una mancha clara. Pensó que era una bolsa o algún objeto arrastrado por el viento. Pero conforme se acercaba, la forma se definía. Era una persona, una mujer, de pie, a un lado del camino, completamente inmóvil. El conductor sintió una incomodidad inmediata. No un susto, no un sobresalto, algo más sutil, más profundo. Algo no encajaba. Encendió las luces altas, la iluminó completamente, y fue ahí cuando notó el detalle que lo dejó inquieto. La mujer no reaccionó, no volteó hacia la luz, no cubrió sus ojos, no hizo ningún movimiento. Era como si no estuviera consciente o como si no le importara. Pasó junto a ella y durante un segundo la vio claramente. Su rostro no tenía expresión. No había miedo, no había desesperación, no había emoción. Era completamente neutro, vacío. Siguió manejando. No se detuvo, pero algo lo obligó a mirar el retrovisor. Una necesidad, un impulso. La carretera estaba vacía. No había nadie. Nadie caminando, nadie alejándose, nadie escondiéndose. Simplemente ya no estaba. Y eso fue lo que lo inquietó.
porque no había pasado el tiempo suficiente para que alguien desapareciera así. No había forma. Pero no es el único caso. Otros conductores aseguran algo aún más perturbador. Dicen que no la ven afuera, la ven dentro del coche. Un hombre que viajaba solo en la madrugada contó que después de varios kilómetros comenzó a sentirse observado, no desde la carretera, desde el interior del vehículo. Intentó ignorarlo. Subió el volumen de la radio, movió los espejos, ajustó su postura, pero la sensación seguía ahí. Hasta que miró el espejo retrovisor y la vio, sentada en el asiento trasero. La misma mujer, vestida de blanco, inmóvil, mirando hacia adelante. No parpadeaba, no hablaba, no hacía ningún gesto. El hombre giró la cabeza de inmediato. El asiento estaba vacío, pero al mirar de nuevo al espejo, seguía ahí. No gritó, no frenó, no intentó nada. Simplemente manejó, sin dejar de verla, hasta que en un momento desapareció, sin transición, sin movimiento, como si nunca hubiera estado ahí. Desde hace años, múltiples accidentes en esa carretera han sido relacionados por testigos con apariciones similares. Personas que frenan de golpe, que aseguran haber esquivado a alguien, que pierden el control reaccionando a algo que no aparece en los reportes oficiales. Pero lo más inquietante no es la historia en sí, es la repetición. Mismos detalles, mismo comportamiento, mismo lugar, misma mujer, vestida de blanco, de pie, en medio de la neblina, esperando, no a ser ayudada, sino a ser vista. Número 2. La Rumorosa. El tramo donde no estás solo. La carretera de La Rumorosa no es como las demás. No es solo por sus curvas cerradas o por el viento que golpea con fuerza constante. No es solo por la dificultad del terreno. Es por lo que se siente cuando cae la noche. Durante el día, el paisaje parece muerto. Rocas enormes, inmóviles, apiladas como si hubieran sido colocadas ahí por algo más que la naturaleza. Pero cuando oscurece, la percepción cambia. Las formas dejan de ser claras, las sombras se alargan de manera extraña, y el silencio no se siente vacío, se siente ocupado. Conductores que recorren este tramo en la madrugada coinciden en algo muy específico. No es lo que ven, es lo que empiezan a sentir. Una presión ligera en el pecho, una incomodidad constante, la sensación de que algo está cerca. Un hombre que hacía esta ruta regularmente describió una noche que comenzó como cualquier otra. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. El cielo estaba completamente oscuro. No había luna, no había estrellas visibles, solo la carretera y el sonido del viento. Mientras descendía por una de las curvas, notó algo fuera de lo común. No fue inmediato, fue progresivo. Primero, la radio comenzó a fallar. Pequeñas interferencias, ruido estático. Después, silencio total. El hombre no le dio importancia.
Era normal perder señal en ese tramo. Pero entonces ocurrió algo más. El aire dentro del vehículo cambió. Se volvió frío. No como una corriente externa, sino como si el interior del coche hubiera perdido temperatura de golpe. El conductor ajustó el asiento. Se movió ligeramente. Intentó ignorarlo, pero la sensación no desaparecía. Y fue en ese momento cuando la vio. A un lado de la carretera, una figura, no completamente clara, pero lo suficientemente definida para distinguir su forma. Al principio, pensó que era una persona, pero había algo extraño. No se movía, no reaccionaba al paso del coche, no hacía nada, solo estaba ahí. El conductor redujo la velocidad ligeramente, no por decisión consciente, sino por instinto. Los faros iluminaron la figura por completo, y fue ahí cuando notó el detalle que rompía toda lógica. La figura no proyectaba sombra. A pesar de la intensidad de la luz, no había sombra detrás. El conductor aceleró. Decidió no detenerse. Pero al hacerlo, la sensación dentro del coche cambió. Se volvió más pesada, como si algo más hubiera entrado. No hubo sonido, no hubo movimiento visible, pero la sensación era clara. Ya no estaba solo. El hombre intentó mantenerse enfocado en el camino. No miró atrás. No quería confirmar lo que empezaba a sospechar. Pero el cuerpo reacciona antes que la mente, y la necesidad de comprobar termina ganando. Miró el retrovisor y durante un segundo no vio nada. Pero en el siguiente, algo estaba ahí. No completamente definido, no completamente visible, pero presente, como una forma que no lograba tomar consistencia. Algo que estaba, pero no del todo. El conductor apartó la mirada, aceleró, pero el camino comenzó a sentirse diferente. Las curvas parecían repetirse, los mismos puntos, las mismas rocas, como si no avanzara realmente, como si estuviera atrapado en el mismo tramo. El tiempo comenzó a distorsionarse, minutos que se sentían como mucho más, y la sensación de presencia aumentaba, hasta que finalmente, sin transición, todo volvió a la normalidad. El camino cambió, la radio regresó, el aire volvió a sentirse natural y la sensación desapareció. Al llegar a su destino, el hombre revisó el vehículo. Todo parecía normal, excepto por un detalle. En el asiento trasero había una ligera marca, como si alguien hubiera estado sentado. Pero no era reciente, no coincidía con el momento. Era como si hubiera estado ahí antes. Desde entonces, ese tramo es evitado por muchos conductores de noche, porque en la rumorosa no siempre se trata de lo que ves. A veces, se trata de lo que entra contigo, sin que lo notes. Número 3. El charro negro en la autopista del Sol. La autopista entre Ciudad de México y Acapulco es una de las más transitadas del país. Durante el día, es una ruta turística. Viajes familiares,
vacaciones. Pero de noche es otra historia. Los tramos largos, las curvas de montaña y la oscuridad total crean un entorno donde la percepción cambia. Entre conductores frecuentes existe un relato que se ha repetido durante décadas. No es reciente, no es aislado. Es la figura de un hombre, vestido completamente de negro, montado a caballo, apareciendo en la carretera, sin previo aviso. El llamado charro negro. Un conductor que viajaba de noche relató su experiencia. Era cerca de las 3 de la madrugada. La carretera estaba casi vacía. Solo algunos vehículos lejanos. Mientras avanzaba por un tramo de montaña, notó algo a lo lejos. Una figura en medio del camino. Pensó que era un animal, pero conforme se acercaba, la forma se volvía más clara. Era un caballo, y sobre él, una persona. El conductor redujo la velocidad. No era normal ver algo así en la autopista. Pero lo que más le inquietó no fue la presencia, fue el movimiento. El caballo no corría, no galopaba. Se desplazaba de manera constante, sin esfuerzo visible, sin sonido, como si no tocara realmente el suelo. El conductor sintió una incomodidad inmediata. No miedo, aún. Pero algo en la escena no encajaba. A medida que se acercaba, notó más detalles. El hombre vestía completamente de negro. Sombrero amplio, ropa antigua y una postura completamente rígida. No se movía, no reaccionaba, no volteaba. Solo estaba ahí, en medio del camino. El conductor decidió rebasarlo, pero al pasar junto a él, notó algo que lo dejó helado. El rostro no era visible, no por la sombra del sombrero, sino porque no había nada claro que distinguir. Era como si el rostro no estuviera definido, como si fuera una ausencia. Al pasar, el conductor sintió algo más. La temperatura dentro del coche bajó, de golpe, y el ambiente se volvió pesado. Miró el retrovisor y el caballo seguía ahí, pero ahora no estaba atrás, estaba más cerca, demasiado cerca, como si hubiera reducido la distancia sin moverse. El conductor aceleró, el motor respondió, pero la figura no se alejaba, se mantenía siempre a la misma distancia, siempre visible, hasta que en un momento la figura se colocó justo detrás del vehículo, ocupando todo el campo del retrovisor. Y entonces, algo cambió. El caballo se detuvo, pero la figura no. Se mantuvo en el mismo lugar, como si no dependiera del movimiento. Y en ese instante, desapareció. Sin transición, sin desplazamiento. Simplemente dejó de estar. El conductor continuó el trayecto, sin volver a mirar atrás. Al llegar a su destino, el vehículo presentaba algo extraño. El motor había perdido potencia temporalmente. El tablero registraba una falla momentánea. Pero lo más inquietante no era mecánico. En la parte trasera del coche había marcas, como si algo hubiera estado demasiado cerca, demasiado presente. Desde entonces, muchos conductores evitan manejar de noche en ciertos tramos de la autopista, porque el charro negro
no siempre aparece para ser visto. A veces, aparece para seguir. Y cuando lo hace, no importa qué tan rápido avances, nunca te deja atrás. Si ves algo en la carretera, piénsalo 2 veces antes de detenerte, porque no todo lo que encuentras necesita ayuda. No olvides suscribirte a la Feria del Espanto. Nos vemos a la próxima.